lóbulo temporal, pero de un hemisferio izquierdo. En la demencia frontotemporal vos tenés una complejidad mayor de alteración estructural de las dos áreas de la corteza orbital y de las dos puntas de los lóbulos temporales. Es más o menos simétrica, podrías decir que es, pero el compromiso es bilateral en la demencia. Y en relación a las, eso ve claramente en la relación a las esquizofrenias tardías, ¿no? Esquizofrenias que empiezan de los 45 años con respecto a las demencias, porque a veces en la clínica se me complica, por ahí a mí, pero además hay una característica sumamente importante en la demencia, que hay una disminución de la densidad neuronal en áreas. Hay otras áreas que tenés un aumento en la densidad neuronal, pero ¿qué pasa? Que las áreas que tienen un aumento en la densidad neuronal tienen una heterogeneidad de la distribución neuronal. Por lo tanto, la conexión no es adecuada y el funcionamiento no es el adecuado. Eso es una característica. En la demencia frontotemporal vos tenés un tipo peculiar de célula, la célula de Pick, donde hay una alteración de la proteína tau, donde hay una distorsión, se va a fragmentar. Hay justamente eso que hace a lo que es el núcleo puntual, o estas estructuras características que son cuerpos de Pick, como se llaman. Tiene que ver con la proteína tau. Son características. En una de las formas puede estar la célula, en otras, estas células que además tienen el cuerpo de Pick, en otras formas se consideran que pueden estar nada más que los cuerpos de Pick. Y el tema es que hay atrofias sin los cuerpos de Pick y sin las células de Pick. En esto que me hace a lo que es en un principio la tumefacción de la célula y por lo tanto una retracción con respecto a las promociones celulares. Entonces, ¿qué pasa? Una alteración con respecto a la neurotransmisión. La sinaptogénesis no se produce en forma adecuada. Además va a haber una disminución de la densidad neuronal, una disminución de células mucho más significativa en una demencia. Si fuera una frontotemporal, si fuera una enfermedad de Pick, ¿qué tenemos? Degeneraciones neurofibrilares. Si es una enfermedad de Pick, yo voy a tener placas neuríticas, degeneraciones neurofibrilares, bueno, es una distribución anómala de las neurofibrillas donde adoptan formas de rulos u ovillos, pares de filamentos que tienen la proteína tau. Por lo tanto, esto sirve para el mecanismo de fibrilación oxidativa. Se altera ese mecanismo, entonces la célula metabólicamente se va a alterar, se altera su mecanismo de oxigenación. Entonces, bueno, es otro el mecanismo y otra alteración de lo que es una demencia. Si estamos hablando de las demencias degenerativas, como es la demencia que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, donde tenemos las placas neuríticas, donde tenemos un depósito de amiloide en las neuritas, que son las dendritas, y ahí tenemos una reacción viral. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una obstaculización para que se produzca la sinapsis. Y estamos hablando de la pérdida de la plasticidad sináptica. Entonces estamos hablando de una liquidización, pero tenemos que es un proceso progresivo, crónico, que me permite justamente llegar a la destrucción de las células. Es decir, anatopatológicamente es distinto el mecanismo de lo que es una demencia a lo que es una esquizofrenia. Nosotros en el libro Música de Neurociencia, en la Facultad de Medicina, tenemos varios artículos que hemos investigado con cerebros de pacientes esquizofrénicos, anatomía patológica con áreas de disminución de la densidad neuronal, desviación de la densidad neuronal, tanto a nivel post-mortem como a nivel de imágenes cerebrales en vivo, donde existe una diferencia sumamente importante con respecto a lo que hace a las demencias. Vemos también estos postulados que, fíjense, tratan de 1999 evolucionistas. Hablamos de un modelo de inestabilidad donde se desarrollan procesos evolutivos. Primero, mutaciones de los genes específicos que afectan la resistencia a la enfermedad y la
homocigosidad que inestabiliza el desarrollo. Vemos que existe un enfoque que tiende a decir que la esquizofrenia se basa en modelos relacionados de la etiopatogenia que implican alteraciones ontogenéticas del neurodesarrollo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo individual del individuo. O sea que en determinada etapa evolutiva aparece esta alteración funcional del cerebro porque su estructura específica celular no le permite adaptarse a las contingencias mentales. Estamos viendo que Randall manifestó que la esquizofrenia en la adolescencia sugiere que los errores en la conectividad neuronal se sitúan en áreas que maduran más tarde, como por ejemplo el cuerpo velloso. Y estas asimetrías cerebrales reflejan el déficit de la conectividad interhemisférica. Fíjense, son conceptos. Hay cerebros que me están indicando una merma del cuerpo calloso, entonces hablamos de severidad psicopatológica. Hay otros cerebros que me dicen que el cuerpo calloso está aumentado, entonces se dice que hay capacidad compensatoria y estamos hablando de buen pronóstico. Estamos considerando que la esquizofrenia es una enfermedad poligénica, pero que además existe una manifestación heterogénea. Por ejemplo, con respecto a estas desconexiones de estructuras del cerebro en la esquizofrenia, bueno, hay distintas teorías. Weinberger, en 1987, habló de una desconexión frontodiencefálica. ¿Por qué? Porque también se ven estructuras del diencéfalo comprometidas. Tálamo disminuido y hipotálamo disminuido. Bagir y Fried, 1996, hablan de una conexión frontotemporal. Hay una disociación entre las funciones del lóbulo frontal y las funciones del lóbulo temporal. Además hay alteraciones anatomopatológicas en ambos lóbulos. Bogart, 1997, habla de una desconexión temporolímbica. Hay una desconexión entre lo que es la punta del lóbulo temporal y el cuerpo amigdalino, estructuras que hacen al sistema límbico. Randall, 1998, habla de una desconexión del cuerpo calloso, los dos hemisferios cerebrales no sincronizan adecuadamente. Entonces, esos estilos cognitivos en los pacientes aparecen distorsionados. Crowe, 1998, desconexión temporal del cuerpo calloso. Esto es lo que para él habla de una alteración con respecto al lenguaje. Entonces este proceso de compresión y distorsión del lenguaje se manifiesta a través del comportamiento. Andreas, en 1996, habla de una desconexión frontodiencefálica cerebelosa. Interviene el cerebelo, entonces a partir de aquí también se habla de que aparece una dismetría cognitiva con implicancia cerebelar. El cerebelo también se altera en la esquizofrenia, no solamente el cerebro, sino también los hemisferios cerebelales. Y vemos que después, en el año 2000, habla de una desconexión cíngulo anterior corteza prefrontal. Bueno, el cíngulo se puede disociar de las otras áreas de la corteza prefrontal, pero también con una estructura subcortical como es el cuerpo amigdalino. Nancy Andreasen, cuando habla de esquizofrenia, recalca que esencialmente la alteración radica en la conectividad cerebral. Entonces, por eso se dice que la hipótesis de trabajo compartida por la mayoría de los investigadores dicen que la esquizofrenia es una enfermedad de la conectividad neural causada por múltiples factores que afectan el desarrollo cerebral. Si estamos hablando de conectividad neural y de las áreas de conectividad más importantes que implican las facultades mentales superiores propias del hombre, obviamente con respecto a la teoría de la evolución tiene que ver con esto que el origen de la locura tendría que ver con algo específicamente ontogenético y con algo que nos distingue de los animales, o sea que sería una enfermedad específicamente humana. Y en realidad con la genética de la esquizofrenia se pensó en un principio que el 80% de los casos de esquizofrenia se consideran heredados y que hay componentes genéticos que subyacen bajo una susceptibilidad individual y la patología. Estos genes hoy se saben que están implicados. Bueno, tenemos el 6, el 8, el 9, el 20 y el 22.
y además lo que se está estudiando son los tipos de alteraciones cromosómicas que me están dando distintos porcentajes de vulnerabilidad a desarrollar la esquizofrenia. Y vemos que también existen factores de riesgo ambientales, que se dice que solo ejercen un efecto patógeno en aquellos que tienen una vulnerabilidad genética, si no, no. Este concepto de la madre esquizofrenógena. Bueno, ¿qué pasa con esto? Algunos pacientes son vulnerables, pero hay que tener una base puntual como para poder desarrollar una esquizofrenia en un ambiente que posibilite ese curso. Cuando hablamos de esquizofrenia estábamos hablando en un principio de lo que decía Kreppelin de demencia precoz por el déficit importante comportamental y las manifestaciones con respecto al desarrollo intelectual que generaba en un individuo. Cuando hablamos de esquizofrenia, según Bloiler, estamos hablando de división de la mente, el concepto que seguimos actualmente. Decimos que desde el punto de vista anatómico, la forma de manifestación divisoria de la mente con respecto a sus manifestaciones, o sea que existe una merma con respecto a la intencionalidad del pensamiento en el paciente esquizofrénico y por lo tanto hay una decisión de las facultades mentales. Vemos que en un paciente esquizofrénico el comportamiento es fraccionado. Vemos entonces que desde el punto de vista anatómico, que es la base de la neurociencia, desde la neurobiología o desde la neurociencia, decimos que es la alteración cerebral primaria. Y cuando hablamos de alteración general primaria, estamos hablando de un estado estructural temprano. ¿Dónde? Bueno, en la diferenciación, migración de precursores neuronales, en la proliferación de dendritas y axiones, muerte celular programada y poda sináptica. Entonces, esto se vio en determinadas áreas del cerebro, áreas de la corteza prefrontal, principalmente en área 10, algunas alteraciones que tienen que ver con lo que es la secuencia motora. Hoy sabemos que tiene que ver esto con lo que me hace al proceso de mentalización, tiene que ver en áreas como la corteza orbital, en áreas 11, más que la 47, la corteza orbitaria anterior, que tiene que ver con la ética con respecto a la moral, corteza orbitaria posterior, área 2 y 13. Hay áreas de merma con respecto a la disminución neuronal, pero también se vio en áreas de la corteza entorrinal, también se vio en sectores del hipocampo, no tan significativos como en las otras áreas, pero hay una desviación con respecto a las alteraciones que existen en lo que es el desarrollo cerebral de un individuo normal. Hay alteraciones que son en algunos puntos significativas y en otros existen pero no son significativas, pero de todas maneras me están generando conexiones laxas en algunos casos. Pero desde el punto de vista de la anatomía patológica, macroscópicamente, a veces no hay alteraciones sumamente importantes manifiestas con respecto a las formas de conteos volumétricos o conteos de superficie, pero sí desde el punto de vista estructural. Distinto es en un paciente con demencia, que desde el punto de vista volumétrico hay alteraciones muy objetivables, muy significativas y cada vez más progresivas en relación con lo que le pasa a un paciente con esquizofrenia. ¿La desinhibición tiene que ver con la lesión de corteza orbitaria? Claro. ¿O no disfunción? La corteza orbitaria, sí, tiene una conexión en parte, primero con el cuerpo amigdalino y además otra con la punta del lóbulo temporal y con el cuerpo amigdalino. Libera las reacciones instintivas subcorticales. Obviamente va a haber una desinhibición instintiva importante. El exhibicionismo también es lo que rige esta forma de posibilidad, los vacíos de intención en el paciente. Pero también evolutivamente nosotros hemos encontrado alteraciones en los núcleos nasales, alteraciones en el cuerpo amigdalino, una hipofuncionalidad. Nosotros vemos que algunos pacientes evolutivamente
esquizofrénicos tienen una hipoflexibilidad, esto es una indiferencia afectiva sumamente importante. Vemos que existe una hipoactividad a nivel amigdalino, y una atrofia amigdalina sumamente importante, como también atrofia a nivel del hipotálamo, sumamente importante. Evolutivamente hay pacientes que no reaccionan instintivamente y a otros les queda esta reacción instintiva primitiva. Él estaba leyendo a Lieberman y él decía que en las fases prodrómicas y premórbidas aparecían muchos trastornos motores, que es algo que no solemos ver. No solemos ver porque no lo buscamos en realidad. No le ponemos la atención que le ponemos a los déficits cognitivos, afectivos, etc. Pero dice que bueno, que esto existe y que es normal verlo, sobre todo antes del primer brote. ¿Y esto cómo se explica dentro de toda esta...? Ahora vemos cuando hablamos de la anatomía patológica. Entonces, cuando hablamos de la teoría del neurodesarrollo, estamos hablando de déficit frontal temprano, hablamos del lóbulo temporal que tempranamente también se altera. Muchos hablan de que también veo islotes a nivel de la corteza entorrenal, por lo tanto lo que captamos del medio ambiente no se procesa en forma adecuada con respecto a lo que es la llegada al procesamiento de la memoria, el procesamiento de la información. Esto se determina células anómalas que permiten que las conexiones sean en forma anómala, entonces hay una distorsión del proceso de la información entre lo que se recibe del medio ambiente y lo que se envía como respuesta. Por eso la respuesta es distorsionada. Vemos disminución y aumento de la densidad neuronal en corteza prefrontal, disminución del tamaño de las neuronas, también falta de neuronas, en algunos casos las neuronas son más pequeñas. También hay una distribución laminar anormal en la corteza temporal hipocampal. También disminución del número de neuronas. No hay gliosis, una característica de las demencias. En las demencias hay gliosis. Otras anormalidades neurohistomorfológicas que también podemos ver que existen en los pacientes esquizofrénicos. Y estamos viendo que estos estudios morfológicos en general priorizan la merma con respecto a nivel de la volumetría prefrontal. Y los síntomas más importantes que nosotros estamos viendo a nivel prefrontal van a ser los trastornos a nivel de la memoria de trabajo y los trastornos atencionales, que son los más sutiles y son aquellos que no se ven esencialmente a primera vista desde el punto de vista global por la mayoría, sino que un individuo que conoce a la persona puede percatarse de estos trastornos atencionales o de los trastornos de la memoria de trabajo, que esa es la característica que se ve que tiene que ver con la corteza prefrontal. Si en un principio se hablaba de la corteza temporal, se está viendo ahora que lo que se altera es la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal esencialmente dorsolateral en un principio. Por eso determinados estudios morfométricos, si bien determinan reducciones volumétricas del lóbulo frontal, del temporal, del cuerpo amigdalino, de los núcleos de la base, del tálamo, del cuerpo calloso, una característica que es la simetría, esencialmente el compromiso del hemisferio izquierdo en un principio, entonces con esta desviación hemisférica, esta característica de la inversión de la lateralidad hemisférica, también un compromiso del cerebelo, vermis cerebelar, y también del hemisferio cerebral de acuerdo a la severidad psicopatológica del paciente. Pero estamos viendo que este funcionamiento a nivel de la corteza prefrontal tiene que ver en un principio con la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo se vio que funcionalmente, no desde el punto de vista estructural, porque desde el punto de vista estructural no se llega a notar esta merma volumétrica, pero sí desde el punto de vista de lo que es la funcionalidad, vemos que existe una hipofuncionalidad dorsolateral que tiene que ver con esta alteración. Se altera la memoria de trabajo en los pacientes esquizofrénicos y se ve que cuando se aumenta la actividad el rendimiento es peor.
Vemos también que estas anormalidades en la corteza prefrontal en hermanos no afectados de esquizofrenia tienen una determinada implicancia, porque también existe una alteración, no una hipofuncionalidad, sino se ve una hiperfuncionalidad por resonancia magnética funcional. Pero estos rendimientos en las tareas de memoria de trabajo, vemos que con respecto a los controles no tienen diferencias. O sea, que se altera el rendimiento en los pacientes esquizofrénicos, no en los hermanos. En los esquizofrénicos hay una merma funcional, pero en los hermanos hay una hiperfuncionalidad. Estamos hablando de que hay una alteración funcional de la corteza prefrontal, donde en la corteza prefrontal, desde la zona dorsolateral, vemos que también esta merma funcional implica la merma funcional que también tiene la corteza orbital anterior, porque la corteza orbital anterior va a tener una alteración, el gyrus cinguli anterior, una corteza singular anterior, no va a estar funcionando adecuadamente y vamos a tener en estos pacientes trastornos atencionales. Esta es la característica del paciente esquizofrénico. Estamos viendo que la corteza singular tiene conexiones con el cuerpo amigdalino. El cuerpo amigdalino tiene que ver con lo que es el afecto y por lo tanto entre esta conexión que es recíproca están midiendo la motivación. Es una característica propia que es lo que fracasa en un principio también en el paciente con esquizofrenia. El tema de los adolescentes tienen que estudiar, no estoy motivado para estudiar. Hay una especie de quiebre con respecto a el desarrollo habitual de una elección determinada, por ejemplo, con respecto a las actividades estudiantiles de inicio. O sea, falta el interés. Hay una alteración con respecto a lo que me hace en un principio. Me cuesta estudiar, tengo trastorno de atención, tengo trastorno de memoria y luego el lóbulo frontal me está generando esta merma de la capacidad social, de la sociabilidad. Esta es la característica. Ahora, yo voy a tener una merma funcional a nivel prefrontal y obviamente a nivel prefrontal, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener una merma con respecto a las conexiones frontosubcorticales, frontocaudado, por ejemplo, las conexiones con respecto a los núcleos de la base. Los núcleos de la base, ¿qué es lo que hacen? Están controlando el movimiento. Los núcleos de la base tienen conexiones como el cerebelo, también áreas del tálamo y la corteza frontal, ya sea motora como premotora. Entonces, este déficit de control me puede traducir una actividad motora. Yo tengo el área córtico, fonto, cerebelo, tálamo cortical, como también tengo la conexión córtico, núcleo de la base, córtico-estriada. Esta área córtico-estriada, al tener una alteración específica de áreas del lóbulo frontal, que en un principio es muy sutil, entonces me va a estar generando una especie de falta de contralor de los núcleos de la base. El núcleo de la base, la diferencia es el globo pálido que llega al tálamo y de ahí ambas cortezas, motor y premotora. Entonces, bueno, vamos a tener sí estos déficits de contralores. Pero es indirecta la acción motora observada en el paciente esquizofrénico. Estamos viendo esencialmente la corteza prefrontal, que va a ir teniendo una merma dorsolateral y también a nivel medial. Entonces, estas funciones cognitivas que vamos a tener en el paciente esquizofrénico como marcadores de la esquizofrenia, que es lo que primitivamente a mí me tiene que decir que hay un problema cognitivo en el paciente, lo tengo en la corteza prefrontal, lo tengo en el trastorno de la atención selectiva, que parte de la corteza singular
anterior, la memoria de trabajo, corteza prefrontal, dorso lateral. Una disfunción frontal, frontotemporal. Entonces saca así, tengo una especie de distorsión, entonces se me altera el lenguaje. Bastante importante. Y también se me va alterando lo que hace a la forma de la entrada sensorial, el procesamiento de la información y el registro de esa información a través de las conexiones del hipocampo, que voy a tener también registros equivocados. Y ahí esta distorsión cognitiva me va a generar una entrada sensorial que se va a consolidar en forma anómala. Para otros autores, evolutivamente, decimos que Bloiler puede tener razón, en el sentido de que los síntomas básicos, alteración de la asociación ideativa, ambivalencia afectiva y autismo, como síntomas primordiales en el desarrollo de la esquizofrenia, me pueden generar una forma de lo que es el prototipo de este trastorno del cerebro social. Entonces, yo voy a hacer un parangón y digo, es una alteración en la sociabilidad. Se me altera el cerebro social. El cerebro social tiene que ver con qué específicamente. Bueno, tiene que ver con la corteza prefrontal, el compromiso a nivel prefrontal. Entonces, yo también estoy diciendo que puedo tomar esto que me hace el compromiso prefrontal con las áreas que me están marcando. Una merma en la densidad neuronal del área 10, que tiene que ver justamente con este proceso de mentalización. Bueno, a partir de aquí con este concepto de la teoría de la mente. Sí. Minkowski también, ¿no? Como, digamos, en esto de la empatía. El otro día en la clase vimos, saltamos de Broiler a Minkowski y veíamos esto, y ahí después lo que dijo usted de la teoría de la mente, que tiene que ver con esto, con los síntomas de autismo, con los síntomas, ¿no? Exacto. Algo así, ahora llegamos. Está bueno. Exacto. Entonces, por un lado, esto lo podemos relacionar ya con lo que había observado clínicamente Bloiler. La tendencia de la neurociencia es tomar ciertos hallazgos clínicos que desde la observación pasan a construirse desde los mecanismos del cerebro. Y vemos que, por ejemplo, se ve que la alteración en las redes neuronales frontotemporales y frontoparietales podrían constituir el fundamento neurobiológico de la socialización, incluido también lo parietal, porque lo parietal me genera en su interrelación temporoparieto occipital, pero parietal específicamente yo tengo a nivel parietal posterior un área como el área 39, una corteza angular que me permite la lectura y la escritura, o bien a nivel parietal inferior, la parte más rostral del área 40 del mapa de Brodmann me va a permitir la praxia idiomotora, adecuar la idea a la acción. Ahí viene el motor, digamos que decía adelante. Claro. Entonces, eso es, pero con respecto a la ideación motora, esa es la coordinación idiomotora, que es el tema parietal. Y vemos que estas alteraciones en las tareas cognitivas sociales van a permitir una alteración también en lo que es el reconocimiento emocional. Por eso se dice que el reconocimiento emocional, la teoría de la mente y la respuesta afectiva implican también en su génesis al proceso esquizofrénico, que era lo que vos habías marcado. Para pensarlo, ¿no? Por ahí, digo, la cuestión evolutiva, ¿no? Es de esperar que, digamos, en el ser humano, dada la complejidad, dadas estas conexiones que hay entre lo parietal, lo temporal, lo frontal y el caudado, los cambios de la base, esto no aparezca en los simios, por ejemplo, porque no, digamos, no tiene esa complejidad. O sea que la esquizofrenia es desde lo social, es una enfermedad de un ser evolucionado, algo así, ¿no? Es el precio que tiene que pagar el Homo sapiens por tener la función. Bueno, así empezó la clase, usted la empezó así más o menos, que hay una evolución, pero también hay precios que pagan una por evolución, algo así. Ese es el concepto. Nosotros nos cuesta mucho, por lo menos a mí, pero creo que entender la clase, ¿se entiende?
digo, que nos cuesta preguntar, porque para preguntar hay que saber. Bueno, La verdad que no nos cuesta preguntar, No, pero yo lo pienso de una manera que para poder preguntar hay que saber, y esto algunas cosas también no las vemos muy seguido nosotros, o por lo menos desde el hospital, desde las clases que damos. ¿Cómo llegó usted a interiorizarse de esto y aprender? ¿No? Para nosotros es nuevo, digamos. No sé si está mal la pregunta. No, hay que partir de anatomía, Claro. la anatomía y la anatomía Claro. comparada. Y después los escritos de Braulio Moyano, los escritos del maestro Cristóforo Villaco. Desde ahí, que son aquellos que estudiaron mucho la anatomía de los animales para entender justamente el desarrollo evolutivo, la anatomía, el funcionamiento del cerebro del hombre y las facultades mentales. Eso se ve solo en el Moyano, digo, el Moyano está ahí, porque después en los más hospitales no tenemos tanto acceso. En el laboratorio de anatomía patológica que era de Jaco, que está ese auditorio que reproduce el de Europa con materiales originales, El aula de Heidelberg. hay un museo de anatomía comparada que en ese momento donó el director del zoológico Clemente Onetti. Hay hasta cerebros de ornitorrinco, creo. En serio. Y esquizofrenia ornitorrinquis. Sí. No, pero sí, Goldar estaba mucho con eso, Rojas Sí, y yo González. tengo un video que ganamos el premio Ramón Melgar sobre el laboratorio de anatomía patológica del Moyano, donde hicimos un parangón. Yo la parte neurobiológica de las alteraciones mentales y la doctora Inés Puig la parte y el enfoque psicoanalítico, ¿no? Estamos, Sí. ¿Se puede conseguir el video? Lo que sí nos podría traer, que podríamos debatir, porque es muy interesante. Son dos caras con respecto al enfoque del paciente con trastorno mental. Yo reseño justamente este tema, el tema de la neurobiología, el tema de Jacob, los discípulos de Jacob. Se ven los preparados de Museo de Anatomía Patológica, se habla de lo que es la mente para la neurobiología, el parangón de la neurobiología con el psicoanálisis en algunos conceptos, y después la doctora Puig habla de lo que es su propio concepto con respecto al psicoanálisis y la interrelación del psicoanálisis en un hospital psiquiátrico y sobre todo en el tratamiento de la psicosis. Una pregunta, ¿no? Que, digamos, yo tengo muchas veces lo mismo, que tiene que ver con la esquizofrenia, que tiene, en definitiva, la definición que tiene que ver con el derrumbe, con el autismo, con este trastorno de... No, pero no, es una pregunta que te digo, porque hay veces, hay diferentes esquizofrenias, pero no es lo mismo la esquizofrenia que una parafrenia, no, digamos, que una psicosis, que un delirio crónico, y a veces definir bien esquizofrenia, ¿dónde está en el derrumbe? ¿Qué podemos...? Y es un proceso incomprensible psicopatológicamente, que justamente lo que hace es, sí, el derrumbe de la personalidad, que te genera la división de la mente, la escisión psíquica, en donde vos tenés alteración a nivel de las facultades mentales. Esa es la característica prioritaria de la esquizofrenia. En un principio quienes la observaron y después lo que vemos en el paciente esquizofrénico quedó como concepto englobado en el nombre de esquizofrenia, ¿no? Entonces es un proceso que evoluciona por brote. Brotes son los periodos agudos en su evolución y después del brote aparece un déficit funcional, afectivo, volitivo y cognitivo. Entonces ese déficit no es después de cada brote igual en todas las áreas, sino que compromete las áreas en distinta proporción, afectivo, volitivo y cognitivo. Yo tengo varias preguntas. Bueno, Algunas son... vemos así... Ya terminamos con esto. Algunas son fáciles de responder. Está bueno, mejoró. Creo que hay dos más y yo termino. Entonces, este cerebro social evolucionó como Homo sapiens invulnerable a la aparición de alteraciones. Era lo que dijeron recién, hace un rato. Entonces, esta disfunción del cerebro social se considera el fenómeno fundamental de la esquizofrenia. Y
justamente la causa básica del intolerable sufrimiento de estos pacientes. Esta sería la concepción actual de lo que es la alteración del paciente esquizofrénico. Claro, uno Hay piensa... un quiebre con respecto a la posibilidad de socializar, y además el paciente con esquizofrenia se caracteriza justamente por esta alteración que lo tiende a aislarse del entorno y al derrumbe cada vez más progresivo de sus facultades mentales. De hecho, nosotros tenemos los tipos de defectos, los defectos muy graves. Vamos a ver un gran compromiso a nivel intelectual. Por eso es que Bloiler, en un principio, cuando uno observa a estos pacientes, habla, bueno, acá hay una característica importante, porque justamente hay una disminución de la intensidad del pensamiento. El pensamiento está disgregado. Esta disgregación del pensamiento, más allá de otras características psicopatológicas, hacen una forma de enfermedad. Y antes Kraepelin hablaba de una demencia precoz, porque veía que había una alteración funcional en los pacientes y una alteración exteriorizada a nivel del intelecto grave. Entonces hacía el parangón con lo que era una demencia, pero en realidad la esquizofrenia tiene características muy peculiares, distintas y diferenciables de lo que es la demencia. Yo quería hacer un par de preguntas, no sé. Sí, cómo no. Sí, El doctor Rafael. Esto sí, porque después íbamos a enfocar, bueno, lo que apareciera esto, que también muchos consideraban que no existe una psicosis infantil. En realidad las psicosis infantiles son difíciles, es decir, de enfocar. Muchos dudan de que existan, pero en realidad hay descripciones de las psicosis infantiles y hay descripciones de la psicosis esquizofrénica. Así como tenemos psicosis tardías esquizofrénicas, también tenemos detectadas psicosis infantiles esquizofrénicas. Y acá la Universidad de Bethesda en Estados Unidos enfocan a la esquizofrenia en la infancia. Dice que es una enfermedad grave, que es rara, pero que existe, se puede eliminar. Decimos que esencialmente en este estudio de mediciones cerebrales estuvieron comparando 12 esquizofrénicos con 12 normales, con un periodo evolutivo de 5 años, y vieron que la sustancia blanca y la gris de los esquizofrénicos era menor, o sea, había una merma específica a nivel morfológico del cerebro, y que la sustancia blanca crecía más lentamente con respecto a los niños normales. En los niños normales existía un 2,6% al año, en los esquizofrénicos 1,3% al año. O sea que la esquizofrenia tiene determinados síntomas. Cuando estos síntomas eclosionan, obviamente hay una estructura cerebral que le permite al individuo una incompatibilidad para desarrollar justamente este proceso de sociabilización. Entonces, esta sintomatología es lo que hace a un paciente con esta psicosis distintivo. Una pregunta. Y después con el cotejo de síntomas que se van agregando, ¿no? Esos síntomas no son solo los síntomas negativos, digo, porque uno entiende, a mí me parece lo más esquizofrénico son los síntomas negativos, ni siquiera el delirio y las alucinaciones, pero digo, esto tiene que ver con algo más, estos síntomas que vos decís, digo, de la sociabilización, digo. Bueno, la tendencia a la retracción, la tendencia al autismo. Al aislamiento. Es la ambivalencia afectiva, el tema de la disgregación del pensamiento. Que vos tenés en el principio, pero vos tenés también otras aplicaciones en el discurso del pensamiento, la interceptación del pensamiento y la interpretación de eso, el robo del pensamiento. Los signos primarios de Snyder. Claro, esos son también características distintivas que vos vas a tener en un paciente. Incluso la característica de las voces. Vos tenés voces del paciente que le ordenan. Las voces tienen que ver con sus acciones, con sus pensamientos, con sus sentimientos.
son voces imperativas que van produciéndose en el paciente. Estas son síntomas positivos. También hay una característica de manifestación psicopatológica en el paciente, la despersonalización que vos tenés en un principio. Es una característica sumamente importante en el paciente esquizofrénico. Los síntomas positivos se manifiestan con determinadas características en el esquizofrénico, y los síntomas negativos son aquellos que van quedando después de la eclosión de estos síntomas positivos, periodos que se manifiestan como brotes esquizofrénicos, ¿no? Que serían las manifestaciones más agudas en la evolución de este proceso. Manifestaciones más agudas, con lo que decimos productividad psicótica aguda, productividad psiquiátrica. Esta productividad tenía la manifestación de brotes esquizofrénicos, ¿no? El brote característico, ¿no? También se dan de una manera muy peculiar en el paciente esquizofrénico. Los síntomas positivos son característicos. El amor y odio hacia una misma persona. Violencia. La despersonalización que aparece en un principio. Son características que hacen al paciente esquizofrénico. Hay características de los positivos y de los negativos. Estos síntomas por ahí no son tan característicos, pero que se ven que son sistemas de lenguaje que tienen que ver con lo que dices al principio de la importancia de la corte, de las áreas corticales que tienen que ver con el lenguaje, la aparición del neologismo, la dificultad para el lenguaje metafórico. Dice que para, bueno, ganar el psicoanálisis es lo que definen como que da diagnóstico de psicosis, pero bueno, tiene una base neurológica. Un comentario y una pregunta. Tengo entendido que en gemelos homocigóticos, homocigotas, digamos, hay un 50% de prevalencia en ambos, ¿no? de esquizofrenia. Lo cual nos quiere decir, por un lado, que el componente genético es importante, pero no suficiente, como que es necesario porque no suficiente, porque si dos personas que comparten exactamente el mismo genoma, uno desarrolla y otro no, hay otros factores que actúan sobre el terreno. Y con respecto a todo lo que se habló de neurodesarrollo, que Leandro hablaba del periodo embrionario, todo el neurodesarrollo que también hoy sabemos que se da en la adolescencia, desde el nacimiento hasta los 20 años en particular. Y cuando uno ve esos pacientes que llegan a los servicios de admisión del Borda, por ejemplo, que toman Paco hace 7 años y tienen 19 o 20 años, o sea que los agarró de ese tóxico en pleno periodo de neurodesarrollo, como podría haber sido una noxa en la semana 12 de embarazo de la madre. Y se empiezan a preguntar, la típica pregunta en la admisión: ¿está psicótico o no está psicótico? ¿Está psicótico o no? Está quemado por las drogas pero no está psicótico. Podemos decir que por haber interferido en el proceso de neurodesarrollo, las drogas, el Paco y todo eso pueden desencadenar efectivamente un proceso psicótico o esquizofrénico, sea drogas o cualquier otra no. O sea, pasa que la culpa la tenga siempre la madre. Vamos a ponerlo más orgánico. Sumamos la pregunta. No, se dice que serían formas esquizosímiles, se llaman, ¿no? Esquizosímiles. Esquizosímiles. Porque no van a tener nunca la característica del paciente esquizofrénico con respecto, por ejemplo, a lo que es el cuadro esquizofrénico. No van a tener esa característica del trastorno alucinatorio, voces que critican los actos del paciente, voces que dominan los sentimientos del paciente, dominan las acciones del paciente, robo de pensamiento. Robo de pensamiento también se vio a veces en las relaciones exógenas o algunos las describen, pero el tema que son las interpretaciones del curso de pensamiento, pero la interpretación de eso, me robaron el pensamiento, no sé, es esquizofrénico. Hay características
de la esquizofrenia, que tienen que ver con cotejo sintomático. Ahora sí, pueden dar cuadros símiles esquizofrénicos. Sí. Eso sí. Rafa, ¿vos tenías preguntas? Sí, un par de cositas con respecto a esto último. Tengo entendido que ya desde la década del 80 se hablaba de desencadenamiento de esquizofrenia por consumo de marihuana. Esto ya hay, digamos, trabajos, ¿no?, que se hicieron. Pero sería el detonante, pero la predisposición Claro. a manifestar la esquizofrenia, eso es genético. Las otras preguntas que quería hacer La era... marihuana también puede dar otras alteraciones. Sí, La claro. marihuana generalmente ataca el sistema límbico, va a generar esencialmente trastornos a nivel afectivo, inestabilidad emocional, inestabilidad afectiva, comprometer la memoria. Eso es lo que más hace, pero sobre todo inestabilidad emocional. Para que se desencadene una esquizofrenia, tiene que haber una base genética para la esquizofrenia, pero lo que sí, ciertas drogas determinan comportamientos esquizosímiles, ácido lisérgico, hay drogas que son sumamente destructivas y que Fensiquidina, se habla de... generan comportamientos esquizosímiles. Estas teorías, por ejemplo, la falla del filtro talámico o, ¿no?, la saliencia aberrante de Kapur, serían, digamos, estarían incluidas en esa diapositiva de los síndromes de desconexión. Sí, pero todas son interpretaciones psicopatológicas. Ajá. Son interpretaciones psicopatológicas. Ajá. Hay vías para todo. Entonces, también se ve una alteración a nivel hipotalámico, una atrofia a nivel hipotalámica. A la disminución de la densidad neuronal a nivel de la corteza orbital. Nosotros sabemos que lo que me hace la complejidad afectiva, bueno, es la vía cuerpo amigdalino, núcleo mediano del tálamo, corteza orbitaria posterior, y la efectivización la tengo por el hipotálamo lateral. Pero la corteza orbitaria posterior me permite complejizar el aspecto, me permite que un individuo pueda construir un sentimiento, que sepa lo que es la diferencia entre la amistad o el amor, por ejemplo. Es una valoración que está haciendo, es una actividad netamente razonadora. Bueno, eso por un lado. Después también todo lo que tiene que ver con el tálamo. El tálamo permite la llegada de todo lo que hace a nivel sensorial y después tiene su proyección a nivel de la corteza cerebral. El tálamo está atrofiado, pero no el núcleo de relevo. Generalmente los núcleos asociativos, el núcleo que está más comprometido es el núcleo que se llama el tálamo, que es el que tiene que ver con